En primer lugar, presentar que soy el moderador, soy Pere Auguet, y agradecer que me hayan designado moderar una mesa que para mí pues, es extraordinaria, sobre todo por los ponentes de esa mesa. Y bueno, siguiendo las instrucciones vamos a intentar ser rigurosos con el tiempo y ser puntuales para, yo creo que lo más importante, intentar generar el debate. Y como moderador lo que tengo que hacer es callarme y presentar a los ponentes. La idea es que hay una pequeña intervención de 10 minutos de cada uno de ellos para después intentar pues, generar ese debate de un tema que yo creo que es de absoluta actualidad y que nos permite el analizar la situación actual del mundo y de Europa especialmente. Y el primer ponente que tenemos es Rocío Guijarro, viene de Venezuela, es máster en administración de empresas, gerente de la Fundación Liberal CEDICE, es presidenta de la Red Liberal de América Latina, es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad y algo especial que yo creo que merece la admiración de todos, es que sigue viviendo en Caracas, sigue viviendo en Venezuela y sometida a un régimen pues, complicado y que es una defensora de la libertad en un lugar en que defender la libertad es difícil. Por lo tanto, los 10 minutos para Rocío. Muchísimas gracias y bueno, agradezco a la sociedad civil catalana esta invitación, el estar aquí en Barcelona, tan hermosa ciudad, es para mí un gusto. Y no solamente quiero agradecer a la sociedad civil catalana, sino también a todos los españoles que han alertado y han acogido a gran cantidad de venezolanos que han salido del país buscando mejor calidad de vida, porque bueno, no quiero contarles lo que es vivir en Venezuela, pero allá estamos resistiendo porque creemos que nuestro país merece recobrar su libertad y reconstruirlo, y toda esa gente que ha salido y se ha venido para acá también y a muchos países va a regresar y va a apoyarnos en la reconstrucción de Venezuela. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, bueno, vivo en Venezuela, espero no irme porque trabajo en una institución que como ustedes, pues en defensa de la libertad, de los derechos de propiedad, del Estado de Derecho. Es un think tank que tiene el año que viene 35 años y esta lucha no la podemos abandonar. Tenemos que seguir allí formando gente y catapultando estas ideas para que nuestro país progrese. Pero bueno, estamos viviendo una situación crítica. Venezuela, como ustedes saben, recibió a muchos españoles que fueron también a buscar mejor calidad de vida allá y eso ha ayudado a que nuestro país fuera esa democracia que durante 50 años era la democracia más consolidada de América Latina. En los demás países había populismo y había dictaduras. Entonces, nos ha tocado a nosotros en pleno siglo XXI estar viviendo esto. Es una cosa insólita. Yo que vivo ahí todavía me parece inédito y a veces siento que estoy viviendo en un país al revés. Porque de los grandes males de nuestro tiempo, el populismo es un salto hacia lo desconocido. Es un salto que nos puede conducir a lo que estamos viviendo en Venezuela, lo más nefasto de una sociedad, el colectivismo, la depauperación y la tristeza, porque en este momento lo que los venezolanos sentimos es mucha tristeza, porque puede parecer un panegírico porque todos conocemos lo desastroso que es el populismo y en Venezuela empezó con un señor que dio un golpe de Estado, o sea, dio un golpe de Estado y luego de 4 años que estuvo preso sale de la cárcel y por las vías normales que presenta la democracia, como son las elecciones, logra y llega al poder y luego se convierte en esto que vivimos hoy día, que es una dictadura. Eso es lo malo de los populismos, que terminan siendo gobiernos destructivos y represivos. Y en eso se ha convertido Venezuela. Bueno, el chavismo no les puedo contar que fue en estas casi 2 décadas en Venezuela lo que como organización y como sistema logró, porque además es un país donde justamente cuando él llega al poder empieza el petróleo, que es la base de la riqueza de Venezuela, en manos de un gobierno, pues con el alza que tuvo se podrán imaginar lo que significó eso para Venezuela. No contribuyó a crear ni a generar riqueza, sino más bien a afianzar en el poder a un régimen que creía
que lo tenía y que lo quería todo. Entonces, ese poder, esos recursos económicos, lograron que él pudiera comprar lealtades de todo tipo, y no solamente en el país, sino en casi toda la región. A Chávez le decíamos que era la chequera que recorría América Latina, y con ello fue comprando voluntades. Pues, ¿qué les puedo decir? Nosotros somos como un apéndice de Cuba. Cuba renació a partir del régimen venezolano, que le suministraba pues recursos, no solamente petroleros, sino de todo tipo, y a partir de ahí el intercambio de cubanos en Venezuela, interfiriendo en toda la vida de los venezolanos, desde el espionaje hasta, bueno, personas que indoctrinaban en Venezuela, y que, bueno, ahorita estarán saliendo, me imagino, porque no tenemos información dónde están. Incluso personas de España, del partido Podemos, estuvieron allí en Venezuela y recibían recursos. Incluso hay un señor que conozco muy bien porque nos atacaba muchísimo a nuestra institución diciendo que éramos conspiradores. Estuvo instalado en Venezuela al frente del Centro de Indoctrinamiento Comunista del país, el señor Monedero. Tengo incluso videos donde nos ataca, ¿no? Estos recursos que permitía Venezuela pues fueron llevando a los países como Nicaragua, Bolivia, etcétera, a obtener también recursos de Venezuela y afianzar pues el populismo que en esos países empezaba a resurgir. Hace unos meses la Fundación Internacional para la Libertad presentó un libro precisamente que se llama El estallido del populismo, y el título viene muy bien porque es el estallido que no solamente en América Latina, sino que ha acaparado y ha surgido en otros países que nunca creíamos que iban a tener este sistema donde el odio hacia las clases medias, hacia las élites, hacia la clase adinerada o productiva, es como uno de sus ejes fundamentales. Y ahí Mario decía que, bueno, que la libertad había avanzado en su prólogo, Mario Vargas Llosa, en varios países de América Latina, que se ve como si estuviera renaciendo otra vez la libertad. El caso por supuesto, de Chile, el caso de Argentina, que salió de la señora que era muy amiga de Chávez, y ahora el caso de Colombia. Pero fíjense ustedes, el caso de México acaba de ganar un populista con un mensaje parecidísimo, con acercamiento al sector empresarial, y esto es así el comienzo, porque Chávez empezó también atrayendo al sector empresarial, a las élites que lo apoyaron, y resulta que después acabó con todas esas élites, las minimizó, las expropió, y estamos en la situación que estamos. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos caudillos que encantan. Carlos Rangel, un venezolano, creo que el más universal de los liberales venezolanos, escribió en los 70 un libro maravilloso que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Entonces, donde planteaba esto, ese buenismo del buen revolucionario que encanta, ¿no? El Che Guevara, Fidel, con sus discursos, con su forma de decir las cosas, y somos el pueblo soy yo, y los demás no lo son y hay que acabarlo. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que le ha pasado a Venezuela, y ahora estamos en un proceso terrible donde la hiperinflación más alta del planeta, donde los venezolanos de verdad no nos alcanza el dinero porque es tan rápido el aumento de los precios por esa política monetaria que el gobierno tiene de imprimir billetes permanentemente. La desnutrición ha alcanzado niveles como nunca en la vida en Venezuela, la criminalidad, la represión, presos políticos. En Venezuela sí tenemos presos políticos. Los líderes políticos más importantes están detenidos, entre ellos, bueno, Leopoldo López, que sé que ustedes aquí en España han apoyado mucho la causa de él. María Corina Machado, otra líder joven, una mujer valiente, corajuda, está siendo perseguida ahorita por el régimen como culpable de magnicidio. O sea, inventan además, porque estos regímenes tienen la propaganda como base también de su sistema, y inventan a partir de toda esta hegemonía comunicacional que logran expropiando medios de comunicación, pues introducir esta cosa goebbeliana de la posverdad, que muy bien decía la señora que va a ser uno de los paneles. Eso es importantísimo en este momento, la forma de cómo estos regímenes van construyendo noticias falsas que se van volviendo
verdaderas, ¿no? Y utilizan pues el social media y las redes sociales para penetrar más porque son de verdad muy competentes en este sentido y con todos los recursos que manejan. La impunidad también es parte de un régimen como este, donde los ciudadanos no tenemos a dónde acudir para defendernos, porque ellos cooptan todos los poderes, porque para sí es la mejor forma de manipular. El sistema electoral venezolano, ni tengo que decirlo, totalmente fraudulento, donde el mismo gobierno gana todas las elecciones, porque ellos se fundamentan en esa degeneración de la democracia que son parte del sistema que ellos tienen. Y bueno, la pobreza, por supuesto, Venezuela, que era un país supuestamente rico, esa creencia, pues ahorita está en unos niveles de pobreza extrema, terrible, ¿no? Por la falta de alimentos, de medicamentos. Entonces es muy perverso cómo los populistas van construyendo esa narrativa que encanta a algunas personas, porque además construyen programas sociales para que la gente dependa de ellos. Entonces es una narrativa muy perversa que lleva a los países a la destrucción, y por eso nosotros que vivimos allá vivimos alertando a los otros países también de que no caigan en estos cantos de sirena de los buenos salvajes y los buenos revolucionarios, que lo que llevan es a un caos. Pues nosotros allá en Venezuela, los que estamos trabajando por la libertad, pues seguimos siendo optimistas y creemos que, bueno, que más tarde que pronto vamos a salir de este sistema y vamos a lograr rescatar la libertad con todo el apoyo, además de la comunidad internacional que está pendiente de lo que sucede en el país. Gracias. Bueno, el siguiente ponente es José Antonio Olmeda. Si leo todo el currículum agotaré los 10 minutos, con lo cual voy a hacer un pequeño resumen para presentarlo. Es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense, con premio extraordinario, catedrático de Ciencia Política y de la Administración por habilitación nacional en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, investigador permanente del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y miembro fundador del Centro de Estudios de Género. El restante, bueno, les puedo decir que ha sido profesor invitado en multitud de universidades por todo el mundo y que solo leer las universidades en que ha impartido clases, pues ya estaríamos los 10 minutos. Con lo cual, pues agotaríamos ese tiempo. Le doy la palabra para que... Perfecto. Bueno, muchas gracias a Sociedad Civil Catalana por haberme invitado. Muchas gracias por la presentación. Lo del ridículum, que es como lo llamo yo, es porque soy ya muy mayor, entonces se acumulan las cosas, ¿no? Voy a intentar ceñirme al tiempo que nos concede la organización y entonces mi exposición se va a centrar en 3 grandes puntos. Primero, ¿por qué vivimos un cambio de época? Es lo que los historiadores llaman un cambio de época. Segundo, cuáles son los enemigos de la democracia liberal, y luego voy a hablar un poco de distintas conceptuaciones y enfoques que tenemos los académicos para hablar del populismo, que es un concepto muy discutido, contestado, cuestionado y por tanto tiene múltiples significados. Vivimos un cambio de época y yo creo que sobran los ejemplos para atestiguar que estamos asistiendo a cambios vertiginosos. Y yo quisiera destacar al menos 5 grandes cuestiones que enmarcan este cambio de época. Primero, estamos en la 4ª revolución industrial, es decir, hay una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Y lo que la convierte en la 4ª revolución industrial es su velocidad, su alcance y su impacto sistémico. En segundo lugar, estamos asistiendo a un proceso simultáneo de globalización y fragmentación. Por una parte, hay un surgimiento de actores no estatales en la política internacional, pero por otra parte se está produciendo la desagregación del Estado mismo mediante su socavamiento, ya que se entrecruzan estructuras y procesos complejos y superpuestos, muchos de los cuales no tienen precedentes históricos y requieren que pensemos sobre esta nueva anarquía en la que estamos inmersos.
En Europa, en concreto, hay un factor fundamental de estos procesos de globalización y fragmentación, que es la integración europea y la europeización de los sistemas político-administrativos. La europeización hay que distinguirla de la integración europea, es decir, es de arriba a abajo, y es el conjunto de fuerzas económicas, regionales, institucionales y conceptuales que favorece un proceso de cambio por el cual las políticas públicas nacionales, las prácticas legislativas y la política en general cambian su arquitectura institucional. No es solo los actores de las políticas públicas los que cambian, sino el propio proceso de elaboración, y se da un mayor peso siempre al Ejecutivo. Hemos asistido desde el año 2007-2009 a una crisis económica en Europa. Todo el mundo recuerda los profundos problemas que se plantearon especialmente en las economías periféricas como la española, y en resumidas cuentas lo que se ha producido, lo que se ha llamado la Gran Depresión, es un incremento del paro, la disminución del crecimiento y el aumento de la deuda pública, y como consecuencias sociales fundamentales lo que ha traído consigo ha sido la aparición de lo que se ha denominado el precariado y la decadencia de las clases medias. Ahora me voy a centrar en lo que son las causas, los síntomas y las trayectorias de la crisis de las democracias contemporáneas. Ahí parece estar surgiendo un consenso en torno al peligro de desconsolidación de la democracia debido a la erosión de las normas democráticas, de los valores sociales, la desconfianza en las instituciones gubernamentales y el surgimiento de partidos y movimientos iliberales o antidemocráticos. El papel de las élites es fundamental. En este sentido, la crisis política a la que asistimos es multifacética. Primero, hay una gobernación pobre en general, producto de la corrupción y la parcialidad de los gobernantes. Hay un debilitamiento del imperio de la ley y una falta de efectividad generalizada de los gobiernos. Esto se manifiesta en al menos 4 grandes cuestiones. Primero, está en crisis la representación, la formación de gobiernos y la función de articulación y desagregación de intereses, y esto se ve en el debilitamiento o ruptura de los partidos principales, incluso el colapso de enteros sistemas de partidos, el aumento de la volatilidad electoral, la desconfianza en el Parlamento y en el modo de funcionamiento de la democracia. En palabras de un gran politólogo, los partidos están fallando como resultado de un proceso de retirada o abandono mutuo, mediante el cual los ciudadanos se retiran a su vida privada y a formas de representación más especializadas y a menudo ad hoc, mientras que los líderes del partido se retiran a las instituciones, sacando sus términos de referencia cada vez más fácilmente de su papel como gobernantes o como meros titulares de cargos públicos. Y por último, y se ha aludido ya a ello, los medios de comunicación. La pérdida de influencia de la prensa escrita es evidente y asistimos a lo que se ha denominado digitalización de la esfera pública. En esta situación de crisis, porque la democracia liberal, trae consigo la promesa de que todos podremos tener un grado significativo de control sobre las cuestiones que nos afectan, y esto, lógicamente, a la hora de concretarse, no termina de hacerlo. Entonces, para tipificar los 3 grandes enemigos de la democracia liberal en este momento, yo creo que son, siguiendo a un autor, Takis Papas, que distingue entre los enemigos de la democracia representativa, los antidemócratas, los contrarios a la integración europea, que serían los nativistas, y los opuestos al liberalismo, que serían los populistas. Los antidemócratas de la derecha normalmente abogan por ideologías ultranacionalistas, incluso racistas, se centran en cuestiones de seguridad y son hostiles a la Unión Europea y adoptan una postura firme contra la inmigración. También los hay de izquierdas, como es natural, y recuerdan a estas alturas del siglo XXI la dictadura del proletariado y conceptos similares. A diferencia del populismo, el nativismo no ataca tanto el liberalismo para los nativos, lo que quiere es que sea solo para ellos. Entonces, lo que ellos pretenden es un poco lo que se ha denominado el nativismo del bienestar, o sea, el estado del bienestar, pero solo para los nativos. En la prensa y en la televisión
pueden encontrar ejemplos de declaraciones en este sentido constantemente. Y por último, para ser clasificado como populista, un partido debe mostrar al menos dos características antitéticas. Por una parte, debe ser democrático, al menos decirlo abiertamente, pero también respalda tácticas antiliberales y este es el aspecto fundamental. Pero los partidos que no hacen ambas cosas, sean lo que sean además, no pueden ser populistas. El populismo en este sentido es la otra cara y la negación del liberalismo político. Es con mucho el desafío más amenazante y prospera donde las instituciones políticas son débiles y donde la polarización y las tendencias mayoritarias son fuertes. ¿Cuáles son las concepciones que tenemos los académicos sobre los populismos? Yo quiero destacar al menos 4 fundamentales. Primero, el populismo como ideología, que es una que yo no comparto. Se define como una ideología débil, centrada, que considera a la sociedad como separada en dos grandes grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro y la élite corrupta, que argumenta que la política debería ser una expresión de la voluntad general. Entonces, es este centro, digamos, el populismo sería esta ideología débil. Luego hay otra versión que considera el populismo como estrategia política, ¿no?, mediante la cual un líder personalista busca o ejerce el poder sobre la base de un apoyo directo, no mediado, no institucionalizado, de un gran número de seguidores no organizados. Otra versión de interés, porque proviene de un estudioso del peronismo, y no hace falta decir que es uno de los grandes ejemplos históricos del populismo, es que se caracteriza por una particular relación política entre los líderes políticos y una base social establecida y articulada a través de apelaciones bajas que reciben una recepción positiva dentro de determinados sectores de la sociedad por razones socioculturales históricas. Entonces es el alarde de lo bajo, de la baja política. Si piensan un poco en las alusiones políticamente incorrectas de Trump, pues tendrán una idea de a qué se refiere esto. Y se mezcla esta versión última, que es la última que voy a comentar, el populismo como estilo político. Estilo político es el conjunto de repertorios de actuación que utilizan los políticos para crear estas relaciones con su base social. Y básicamente sería basado en 3 grandes elementos: la apelación al pueblo, la intervención ante una situación de crisis, ruptura o amenaza, y los malos modales, esto que comentaba antes de Trump. Visto esto, estas pequeñas definiciones, quisiera concluir con que estoy seguro de que han resonado en sus mentes diversos ejemplos tomados ya sea de la política de los respectivos países o, ya que estamos en Cataluña, diversos ejemplos de cosas que han sucedido lamentablemente aquí, y por los cuales yo quería terminar mi intervención felicitando a la sociedad civil catalana y dándole las gracias por existir. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención. El siguiente ponente es Marco Tarci, es politólogo italiano, actualmente es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Florencia, donde enseña ciencia política, enseña teoría política y comunicación política. Sus líneas de investigación se refieren principalmente al populismo. Googleando, una de las cosas que te das cuenta cuando pones el nombre y googleas es que está considerado como uno de los principales expertos en Europa sobre el populismo. Y ello lo demuestra pues, la lista de publicaciones y libros que sobre el populismo, que si leyera también agotaría los 10 minutos. Por lo tanto, ya creo que sin más daré la palabra al profesor para que nos explique también desde la visión desde Italia de los populismos. Bueno, mi postura ante el tema del populismo no es una postura ideológica ni política, simplemente lo sigo estudiándolo después de casi 20 años y en una perspectiva como la que nos enseñó Max Weber, es decir, de wertfrei, avalutativa. Simplemente esta contribución será para ayudarnos todos a comprender un poco lo que es el populismo, y ya lo hizo el profesor Almeda, y
y yo entiendo discutir un poco las interpretaciones de este fenómeno. El debate sobre la esencia del populismo y sus manifestaciones en el ámbito político ya tiene una historia muy larga. En 2017 se celebraron los 50 años del célebre Simposio de Londres, de la London School of Economics, que se considera como el inicio de la discusión científica internacional sobre este tema. El fin de ese encuentro, donde confluyeron decenas de especialistas, politólogos, sociólogos, historiadores, filósofos, economistas de cada parte del mundo, era definir este fenómeno. Un medio siglo después, todavía no se encuentra ningún acuerdo en la comunidad científica internacional que permita de utilizar una definición común. El llamado complejo de Cenicienta, enunciado por el filósofo inglés Isaiah Berlin al final de la conferencia londinense, sigue desarrollando sus efectos. A través de esta fórmula del complejo de Cenicienta, Berlin quería decir que la palabra populismo corresponde al zapato del cuento. Ningún pie se adapta a su forma y a su dimensión. Hay muchos pies que casi se adaptan, pero no se encuentra ni uno que sea perfectamente apropiado. Y el príncipe está obligado a proseguir su búsqueda. El significado de esta metáfora es claro. Los esfuerzos de definición teórica de un concepto no pueden tener un éxito positivo si no se acordan a los resultados de la observación empírica. Y Berlin daba a entender que en el caso específico del populismo este equilibrio resulta imposible. Así que el investigador, debido a la frustración de esta búsqueda sin fin, cae víctima del dicho complejo. La intuición de Berlin es perspicaz y su advertencia sobre los riesgos del perfeccionismo intelectual se debe tener en cuenta. Pero como nos enseña el psicoanálisis, los complejos se pueden curar y al final superar. En el caso específico, para deshacerse de este límite y obstáculo psicológico, en primer lugar hay que emanciparse de un prejuicio muy extendido en el ámbito de las ciencias políticas y sociales, el de negarse a considerar el populismo como un objeto normal de análisis, tanto en el plano teórico como al nivel de la fenomenología política. Muchas veces en los ensayos científicos, así como en la discusión política y mediática, se atribuye al populismo un carácter de excepcionalidad que no le corresponde, como la observación cotidiana de la realidad nos enseña. No se le incluye en la lista de las corrientes políticas significativas de nuestra época, reprochándole la ausencia de una formulación explícita, orgánica y coherente de sus fundamentos. Se consideran sus manifestaciones dentro de los sistemas políticos, tanto democráticos como autoritarios, como otras tantas bizarras paréntesis destinadas a ser rápidamente cerradas, sin dejar rastros importantes. Se le aplica un vocabulario médico, se habla de infección, de contagio, de virus, etc., equiparándola a una enfermedad de la cual hay que detectar síntomas para poder tratar con el auxilio de medicamentos apropiados los pacientes que sufren de este desorden psíquico y conductual. Y a veces se llega al punto de denegar su existencia y de sugerir la supresión de su nombre en el diccionario ideal de la política, sustituyéndolo con otras palabras y conceptos: antipolítica, demagogia, de radicalismo democrático, etc. Otras veces se lo reduce a una máscara, una solución cosmética inventada para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno. En general, la referencia, en este caso, es a la extrema derecha. Ahora, si queremos sobrepasar el complejo de Cenicienta, tenemos que deshacernos de estos prejuicios, tomar el populismo en serio y aplicar a sus análisis el mismo método, el mismo planteamiento que se emplea con todos los otros objetos de investigación. Si se respeta esta regla, a pesar del carácter polisémico de la noción y de la amplitud geográfica y cronológica de sus manifestaciones, la esencia del fenómeno puede ser identificada, lo que permite de entender y estudiar más en profundidad sus manifestaciones empíricas. Sin duda, este trabajo seguirá siendo complicado,
porque estas manifestaciones son muy variadas y heterogéneas: movimientos, regímenes, estilos discursivos, estrategias retóricas, estados emocionales, actitudes psicológicas, etc. Y como escribió uno de los más conocidos especialistas de esta materia, Paul Taggart, el populismo posee la propiedad del camaleón de adaptarse a una amplia gama de contextos, traspasando la línea de demarcación habitual entre la derecha y la izquierda. El populismo no está históricamente identificado en un tipo homogéneo de régimen político. No se encuentra el mismo contenido en cada uno de los movimientos que pertenecen a esta categoría, ni se puede conectarlo a una coherente visión del mundo según los cánones de una Weltanschauung clásica, ni tampoco a un programa político plenamente compartido por la totalidad de sus partidarios. Pero todos esos obstáculos no impiden de encontrar una definición unitaria, un mínimo común denominador del fenómeno. Como con razón escribió Francisco Panizza, se ha vuelto casi un cliché comenzar a escribir sobre el populismo lamentando la falta de claridad acerca del concepto y poniendo en duda su utilidad para el análisis político. El populismo constituye un concepto controvertido y los acuerdos respecto de qué significa y quién califica como populista resultan difíciles. Pero a no ser que realicemos un gesto brechtiano y suprimamos el pueblo, el populismo forma parte del paisaje político moderno y va a seguir siendo así en el futuro. Sin embargo, aunque no hay acuerdo académico respecto del significado del populismo, es posible identificar un núcleo analítico en torno al cual existe un grado significativo de consenso. Para llegar a este resultado, hasta hace unos años, los académicos propusieron dos pistas de investigación: interpretar al populismo como una ideología o como un estilo político. En la primera de estas perspectivas, el populismo, según Edward Shilts, es la expresión de una ideología que proclama la supremacía de la voluntad del pueblo sobre toda clase de normas e identifica esta voluntad con la justicia y la moralidad. Y según Casmudde, su contenido postula que en última instancia la sociedad está separada en dos grupos homogéneos y antagonistas: el pueblo puro contra la élite corrupta, ya lo ha dicho el profesor Olmeda. Y de ello deduce que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo. Muchos otros autores, ya en la ocasión de la conferencia del 1967 y a lo largo de las décadas sucesivas, se han dedicado a detectar y enumerar los contenidos de esta supuesta ideología, más allá del llamamiento al pueblo y a sus virtudes aclarado por Margaret Canavan en su fundamental obra Populism. Pero ninguno de ellos, trabajando sobre casos empíricos en perspectiva comparada, encontró algo parecido a un sistema orgánico de creencias, a la traducción en el ámbito político de una autónoma visión del mundo y de la sociedad. Y, por decirlo a través de las palabras de Taggart, la opinión predominante en la comunidad científica es que el populismo exhibe algunas de las características de la ideología, pero no todas. Lo que sugiere a la mayoría de los defensores de este punto de vista de hablar de una ideología débil o tenue, en referencia a la obra de Michael Frieden, o de un esquema de interpretación de algunos aspectos específicos de la realidad basado en un sistema cognitivo culturalmente históricamente determinado que no tiene ninguna formulación orgánica o articulada, ni padres fundadores, ni textos sagrados. No existe ninguna formulación teórica del populismo por parte de uno de los numerosos representantes de esta categoría, con la excepción de la conferencia de Juan Domingo Perón al Congreso Argentino de Filosofía del 1949 sobre el tema la comunidad organizada, que refleja también preocupaciones e influencias ajenas a la mayoría de las experiencias populistas de los otros países, contrariamente a todas las doctrinas políticas pertenecientes al ámbito ideológico reconocido como tal. Los que optan por una reducción del fenómeno a la dimensión del estilo comunicativo y lo ven como la simple evolución contemporánea de la demagogia, argumentan con Pierre-André Taguieff que el populismo no se encarna en un tipo definido de régimen político ni en contenidos políticos determinados. Eso es un estilo político susceptible de dar forma a distintos materiales simbólicos y de establecerse en múltiples lugares ideológicos, adoptando la coloración política del lugar que lo acoge.
Eso se presenta a sí mismo y inseparablemente, escribe Taguieff, como un conjunto de operaciones retóricas realizadas a través de la explotación simbólica de determinadas representaciones de la sociedad. Para los que comparten esta interpretación, los argumentos populistas son una constante del discurso político, utilizada especialmente por los outsiders, pero igualmente presente en el lenguaje de varios actores institucionales que intentan orientar la opinión pública hacia específicos blancos polémicos según un patrón que opone el sentido común y la generosidad del hombre de la calle a los sofismas y a los privilegios de la casta de los políticos profesionales. Esta lectura del fenómeno tiene sus razones y no se puede negar que, como escribe Flavia Freidenberg, el estilo populista tiene características propias. Es un modo directo y personalista de relación entre el líder y sus seguidores que tiende a carecer de mecanismos de intermediación, se basa en un discurso que interpreta al individuo como parte de una colectividad en oposición a un enemigo, exalta el discurso antipartidista. Pero el populismo no se reduce a la dimensión de un estilo a disposición de los objetivos tácticos o estratégicos de cualquier actor político. Es también un estilo, un discurso y una estrategia, como dice Carlos de la Torre, pero no es solo eso. Para entender la esencia del populismo hay que ir más allá de los estudios que interpretan este fenómeno como una ideología o como un estilo. Y para alcanzar este resultado nos ayuda la noción de mentalidad característica ideada por el sociólogo alemán Theodor Geiger en los años 30 del siglo XX y magistralmente desarrollada por Juan Linz. Dibujando el contorno de este concepto en sus estudios sobre el autoritarismo, Linz afirma que las mentalidades son maneras de pensar y de sentir emocionales más que racionales, y que adentro de ellas las modalidades de reacción a las distintas situaciones no son codificadas. La mentalidad es una actitud intelectual, mientras que la ideología es un contenido intelectual. La mentalidad es una predisposición psíquica, mientras que la ideología es reflexión, autointerpretación. La mentalidad precede los acontecimientos, mientras que la ideología los sigue. Carece de forma, es fluctuante, mientras que la ideología es sólidamente formada. Y, son palabras de Linz siempre, si la ideología contiene un fuerte elemento utópico, las mentalidades son más cerca del presente o del pasado, se refieren a valores imprecisos y recurren a una discreta y pragmática incorporación de elementos resultantes de los estados de ánimo dominantes en la opinión pública. Estas características, me parece, se aplican perfectamente al populismo. Y ya hace medio siglo, en su introducción al volumen que recogía parte de las intervenciones a la Conferencia de Londres, Gita Ionescu y Ernest Gellner definían el objeto de esos trabajos como una mentalidad recurrente. Hoy nosotros podemos desarrollar esta intuición y definir el populismo como la mentalidad que identifica al pueblo como una totalidad orgánica artificialmente dividida por fuerzas hostiles, le atribuye naturales calidades éticas, contrapone su realismo, su laboriosidad y su integridad a la hipocresía, a la ineficiencia y a la corrupción de las oligarquías políticas, económicas, sociales y culturales, y reclama su primacía como fuente de legitimación del poder, por encima de todas las formas de representación y de mediación. A la luz de esta nostalgia de un pueblo puro y cohesivo y de la afirmación de su derecho a ejercer directamente el poder, tal vez eligiendo como su ventrílocuo un líder agitador más o menos carismático, los populistas identifican una gama de enemigos que hay que combatir sin tregua porque usurpan las prerrogativas del pueblo y minan su soberanía. La variedad de estas según los casos, pero conserva unas figuras permanentes: el burócrata, el político profesional, el financiero, el intelectual, el extranjero depredador, las instituciones supranacionales, etc. Todos parásitos que el pueblo debe eliminar. Esta definición y en general la interpretación del populismo como una mentalidad característica
pueden permitir una mejor comprensión de las causas de su propagación, de la polivalencia ideológica, entre comillas, de sus manifestaciones, de su irreducibilidad de la dimensión clásica del antagonismo político simbolizada por la oposición entre derecha e izquierda, y de su paradójica y controversial relación con la democracia, explorada por una larga parte de la literatura científica a este respecto. Y sobre todo, pueden prevenir el frecuente y perjudicial error de confundir el populismo con otros fenómenos políticos que, a pesar de algunas convergencias polémicas específicas dictadas por la actualidad, siguen siendo distintos de él. Una confusión que a veces induce a sus adversarios a tomar medidas que, en lugar de debilitar su capacidad de atracción, contribuyen a fortalecerla. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y el último de los ponentes de esta mesa. El último de los ponentes de esta mesa es Stan Bauger. Es académico residente en la American Enterprise Institute y además de muchísimas trabajos y muchísimas publicaciones, es también doctor y máster en economía por Harvard y además también por la máster por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y ha escrito en multitud de revistas y de medios de comunicación. Simplemente para destacar, entre los medios en los cuales escribe sobre economía, política y cultura popular, pues Los Angeles Times, el New York Times, el US Today, medios de comunicación de extraordinario prestigio en Estados Unidos, país de donde procede. Pues nada más que dar la palabra a Stan en la última de las ponencias de esta mesa. Muchas gracias y muchas gracias a Sociedad Civil Catalana por invitarme. Yo lo que quiero hacer es hablar brevemente de un aspecto específico del populismo. Voy a hablar del populismo económico. Vamos a hablar más de la economía mañana por la mañana, pero aquí quería dar una introducción breve y voy a intentar hacer que sea breve porque quiero dejar algo de tiempo para el debate. Entonces, ¿en qué consiste el populismo económico? Es difícil de definir esto porque, como hemos visto, el populismo existe en una variedad de formas en varios países, varios continentes, varias épocas. Y mientras hay algunos movimientos populistas que, por ejemplo, tienen un enfoque en el proteccionismo, por ejemplo, lo vemos ahora mismo en Estados Unidos en la administración de Trump, o en la impresión masiva de dinero, como del que habló Rocío, que lo hemos visto en Venezuela, donde estamos en medio de una hiperinflación. Esos aspectos no siempre caracterizan cada uno de los regímenes populistas que vemos en el mundo. Lo mismo vale para los programas de inversión en infraestructura. O sea, por ejemplo, vimos ese tipo de programas enormes en la Alemania de los años 30 o en el Japón o en la Italia de los años 30. No es una característica constante de cada movimiento populista. Y lo mismo va del nivel de popularidad de las políticas populistas. O sea, hay un número de políticos, por ejemplo, Angela Merkel, Emmanuel Macron, que han tenido un éxito tremendo y un apoyo popular sorprendente, pero que claramente no son políticos populistas. Y entonces lo que tenemos que buscar son criterios a la vez más amplios, pero también que definan prácticamente todos los movimientos populistas. Y ahí lo que creo que distingue la actitud populista es, para empezar, un enfoque en el crecimiento inmediato, el éxito a corto plazo. O sea,
una actitud que enfatiza el día de hoy, no el futuro, y no la precaución ante las consecuencias inesperadas. Y entonces lo que ignora el populismo económico en general son riesgos como el riesgo de la inflación, las restricciones externas sobre las políticas fiscales, el incremento de la deuda o la reacción de otros países ante una política de aranceles, por ejemplo. También ignora los incentivos que tiene la gente cuando no se respetan sus derechos de propiedad, por ejemplo. Y lo que ignora es la reacción de los agentes económicos ante políticas ajenas al mercado, de las que también habló Rocío. Entonces, lo que tenemos es lo que aquí llamó el paradigma populista, que empieza desde la base de que las condiciones iniciales son innecesariamente malas, porque hay una élite o un grupo de personas dentro de la sociedad que intencionadamente está haciéndolo todo peor. Y eso evidentemente suele ser mentira, pero sí que es la actitud de casi todos los líderes populistas. Puede ser la clase adinerada, como en el caso de Hugo Chávez, puede ser la minoría hispánica en Estados Unidos, en el caso de Trump. Evidentemente es el independentismo catalán, también tiene un grupo de personas a que le gusta culpar de todo lo mal del mundo. Segundo, lo que caracteriza los movimientos populistas es la idea de que urgentemente tenemos que cambiar todo tipo de cosas. Tenemos que reactivar, redistribuir y reestructurar la economía. Y el tercer puesto, lo que creen es que no hay restricciones lógicas o externas que limiten sus políticas. O sea, pueden gastar lo que quieran, pueden reorganizar la economía como quieran. Para darles un número de ejemplos, el presidente Trump habla continuamente de cómo ya no ganamos y es culpa de todos los demás políticos. Habla de que el único sector económico de importancia es el de la fabricación y tenemos que volver a eso. Y no importa si el 80 o el 90% de los estadounidenses no trabaja en ese tipo de industria. Habla de la única limitación que existe es la estupidez de todos los demás líderes políticos. O sea, no esperaban que los demás países reaccionarían ante sus políticas de comercio internacional. Lo único que tenemos que hacer es confiar en él. Como dijo en la Convención Republicana, solo yo lo puedo arreglar. Eso es una actitud muy distinta de la de Angela Merkel, por ejemplo, que famosamente dijo: "Wir schaffen das", juntos lo podemos arreglar si lo trabajamos y si le ponemos esfuerzo. Entonces, ese es el paradigma que quería presentar. Es importante, creo, reconocer que a largo plazo, evidentemente, hay restricciones lógicas y económicas con las que tenemos que trabajar y que tenemos que respetar, porque si no, acabamos todos, como lamentablemente ha acabado Venezuela. Pues con eso espero que podamos tener un debate aquí sobre estos temas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Stan. Nos queda tiempo para iniciar un debate. Utilizaré el privilegio del moderador para hacer la primera pregunta. Una pregunta dirigida a todos, y es si consideráis que existe un populismo de izquierdas, un populismo de derechas o un populismo nacionalista, o al final es el mismo populismo que después reverte en matices de izquierda, derecha o nacionalista. Italia tiene un ejemplo de una alianza gubernamental entre los dos populismos. ¿Existen esos diferentes populismos o es todo el mismo populismo con esos matices después en la práctica? El micro.
La propuesta que hice de considerar el populismo en primer lugar como una mentalidad, yo creo que permite de sobrepasar este problema, porque si es una mentalidad, esta mentalidad puede ser desarrollada de distintas maneras. Y seguro que hay populismos más de derecha, más de izquierda, como hay, por ejemplo, como lo escribió Taguieff, un populismo protestatario, un populismo identitario. Pero a veces nosotros encontramos, por ejemplo, en Italia, las dos cosas. Un fenómeno como el de la Liga del Norte, hoy Liga, o Lega, es un fenómeno que tenía unas características muy distintas de las de hoy. Era un fenómeno más parecido a el del independentismo catalán. Y en la Liga del Norte de hace 20 años, en los congresos nacionales, se intentaba invitar a miembros de estas organizaciones de independentistas y se hablaba mucho de la independencia de la Italia del Norte, de las regiones de la Padania y todo esto. Pero esto marchó hasta un límite, ¿no? Tenía una cantidad de seguidores en las regiones del norte, pero no podía empezar tanto como pueden hacerlo hoy. Y hoy se ve que la calificación identitaria ha cambiado su objeto, no son más referencias a una identidad del norte, sino a la identidad italiana en general, y ahora el rostro protestatario es más importante que en otras épocas, y no hay más, decimos, sino muy pequeñas, ¿cómo decirlo? No hay más una vocación separatista, nacionalista y todo esto. Del otro lado, el movimiento 5 Estrellas es un movimiento protestatario, pero especialmente en su inspirador, Beppe Grillo, este actor cómico muy conocido en Italia y ahora yo creo en el mundo, también utiliza varios temas identitarios. Es decir, que hay como una mezcla, casi una fusión. Y bueno, yo creo que es una de las razones de la fuerza de esta mentalidad y del oportunismo político de los actores que la interpretan, porque como la mentalidad es siempre la misma, pueden adaptarla a diferentes situaciones y tener un discurso bastante variado en varias oportunidades. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Yo pienso que puede ser una división inútil porque a lo mejor el populismo de derecha no atenta contra la institucionalidad en algunos sentidos, ¿no? Stan nos podrá contar un poco más como el tema del proteccionismo en este momento en Estados Unidos como una medida que puede ser populista. Yo creo que puede haber más demagogia en el sentido de la gente, de los gobernantes de derecha, ¿no? En el sentido de que, bueno, el discurso puede ser, entre comillas, populista, pero a lo mejor el accionar no es hacia la intervención o hacia la toma del poder en todos los sentidos. Creo que también en los países donde hay instituciones que limiten este tipo de cosas puede ser un poco mejor para el fortalecimiento de la democracia, pero yo creo que el populismo de la raíz que tiene es de izquierda, pues, y bueno, viene precisamente de, Chávez decía, yo soy el pueblo soy yo, en este tema de discurso para acercarse más a la gente, a los desposeídos, ¿no? Muchísimas gracias. Si quieren ya formular alguna pregunta, iniciamos el debate. ¿Preguntas? ¿Aquí? Vamos muy justitos de tiempo, tendremos solo 3 preguntas. Sí, ¿vale?
las preguntas lo más corta posible y las respuestas también lo más breves posible, así si conseguimos dar más personas mejor. Vale, gracias. Hola. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los ponentes porque, como todos sois expertos en la materia, imagino que cualquiera me podréis responder. Es cierto que además se ha planteado que los populismos están en auge incluso en países que históricamente han sido ejemplos de democracia bastante fuertes. Y yo quiero preguntaros que esto a qué se debe, qué estamos haciendo mal los demócratas y los que defendemos la democracia. ¿Quién quiere contestar? ¿Están? Claro, pero Estados Unidos es la democracia más... No, pero fue el primer partido populista moderno. Bueno, cierto, de allí salió pues el populismo, lo rural y lo... ¿Están? Sí. Puedo hablar, sí. Pero si no, le cedo yo el... Él tiene. Va, pues con micrófono. Entonces, pues yo creo que gran parte del auge del populismo que hemos visto en los últimos años lo explica la crisis financiera que atravesamos hace 10 años. O sea, es muy difícil de imaginar que no hay relación entre lo que pasó ahí y lo que hemos visto en los años siguientes. O sea, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en todos esos países. Hay otros países con una tradición más larga de populismo, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Italia, y ahí creo que hay temas de corrupción, de desigualdad, de debilidad institucional que no son nuevos. En Estados Unidos y un número de países del norte de Europa, creo que la situación económica es un factor muy importante. O sea, crea un nivel de descontento que hace más atractiva el canto de sirena del que habló Rocío. Aurelian. Estamos solventando el tema de los micros, ¿eh? Sí, ahora cuando preguntéis, por favor, presentaros y hacer la pregunta. Sí, buenos días a todos, bon dia a tothom, de los que vienen de fuera, encantado de saludaros. A ver, la pregunta va a Antonio Pavón, abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Barcelona. El tema del populismo, comparto casi toda la opinión de la mesa, excepto que habéis dejado un tema que es muy importante. Yo entiendo, es mi opinión, que el populismo está basado en el marxismo-leninismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Y luego hay dos temas. Uno, estoy muy de acuerdo con la compañera de Venezuela, país hermano y querido. La compra de voluntades, tanto individuales como colectivas. Eso se usa aquí en Cataluña en el problema que estamos haciendo. Y luego hay un tema súper importante que no lo he entendido, nadie lo ha dicho. El tema de los medios de comunicación. Es la base del populismo que impera, sobre todo de izquierdas. Estoy hablando de populismo de izquierdas, por favor. Y no habéis hablado de eso, creo yo. Gracias. ¿Quién quiere...? Voy. Espera, Sí, creo que yo lo comenté, gracias por su pregunta. Creo que yo lo comenté, sí, porque precisamente de eso fue lo primero que Chávez se apropió, pues, de los medios de comunicación, y la hegemonía comunicacional en el país es para la propaganda de lo bien que lo hace el régimen, de lo bien que lo hacemos, y porque, pueblo, tú te favoreces de lo que yo te estoy dando. Y bueno, es así, y no solamente de los medios de comunicación tradicionales, como decía el profesor Olmedo, que describió muy bien esta toma, sino de las redes sociales y de todo lo que sea comunicacional para transmitir esas noticias falsas. Eso es muy goebbeliano, pues eso lo utilizó Hitler y muchos otros atrás, me imagino, porque es parte de la forma de influir y de cambiar el cerebro. ¿Qué no hemos hecho los demócratas? Lo describía el profesor Olmedo también. Hay una cierta fatiga
hacia los temas de la democracia, o sea, el aislamiento, los partidos políticos no responden a las necesidades de los que creemos en la libertad. Usted hablaba de la desconsolidación, ¿no?, de la democracia. Yo creo que hay una cierta fatiga que permite entonces que surjan estos regímenes que van penetrando a esas personas de zonas populares, etcétera, que requieren a quién tomar, ¿no? y quién les puede dar más. Pues sobre todo en América Latina, que hemos dependido tanto de esta socialdemocracia, que es el Estado el que me lo tiene que dar todo porque yo me lo merezco. Y más en Venezuela, bueno, que es un país tenía esa riqueza petrolera que bueno, prácticamente está quebrada en este momento. Pero entonces todo el mundo dependía del Estado en Venezuela, los empresarios. O sea, el proteccionismo en Venezuela fue una práctica de 50 años de democracia. Los empresarios no querían que arancel cero ni nada, no querían competir. Bueno, cuando lleguemos a una transición que nos va a obligar a hacer todo lo que se hace en un país competitivo, pues vamos a tener que ver cómo se hace todo eso, porque en Venezuela hemos sido muy dependientes el Estado patrimonialista. Es lo que también fundamenta, creo yo, el populismo, ¿no? Porque eso hace que la gente dependa de ese poder omnímono que es el Estado. Muchísimas gracias. Me parece que por aquí había... Recordar que de mientras podéis ir tuiteando el hashtag Escuela de Verano SCC. Buenos días, mi nombre es Juan José Moya, soy del mundo de la empresa y tenía una pregunta para Rocío Grijarro, porque el tema de Venezuela me preocupa seriamente y quiero darle las gracias por su resistencia y valor de estar aquí y luchar en su país por las ideas que tiene. Quería preguntar, en Venezuela, ¿qué ocurre en las escuelas y en las universidades? ¿Se produce ya una especie de adoctrinamiento o se ha creado ya un sentimiento ya de que desde la base, de que no se puede discrepar de esto? Ya tenemos el micro abierto de ella. Ok, rápidamente, sí. Muchísimas gracias. Fíjese que a diferencia de lo que es tradicional en los países donde la izquierda es como el centro, por supuesto ya los izquierdistas de Venezuela no están de acuerdo con el sistema del chavismo y lo que es ahora esta degeneración que tenemos. Las universidades en este momento son centros de contención contra el populismo y el régimen represivo, tanto públicas como privadas. Entonces, más bien están siendo centros de debate y de discusión para lograr el cambio en Venezuela. El gobierno, por supuesto, ha intentado indoctrinar en las escuelas públicas, escuelas de base, ¿no?, primaria y secundaria, y por supuesto los pensum en los colegios tienen mucho del socialismo y sobre todo las escuelas públicas en zonas populares, de la maravilla que fue Chávez el pueblo, Chávez fue el dadivoso, el prohombre, el hombre nuevo, ¿no? Sí hay mucho en los textos escolares. Además el gobierno se ha encargado de distribuir computadoras a los niños en los colegios, y usted abre esa computadora, se llaman canaimitas, le dicen, y usted abre, lo que primero aparece es la figura de Chávez, ¿no? Por supuesto, Chávez está endiosado, el comandante eterno, porque otra cosa que se me olvidó comentarle con el tema de la comunicación, es el tema de la neolengua. Estos regímenes populistas, además de la imagen, como decía el profesor Olmedo, de que tienen todo un estilo, de la camisita, la colita, las guayaberas en la época de Cuba. El tema de cambiar el lenguaje, muy 1984 de Orwell, ¿no? El Ministerio de la Verdad, el Winston Smith, que es el ministro. Entonces Chávez es el comandante eterno, el comandante que nos dio todo. Los escuálidos somos todos nosotros, la clase media o la clase que ha logrado surgir y progresar. Y este tipo de cosas va cambiando también la forma de hablar de la gente, porque incluso uno termina hablando con esa penetración de los medios de comunicación como ellos, ¿no? Entonces, ese indoctrinamiento sí en los colegios de públicos, en la primaria sobre todo,
hay mucho de eso, ¿no? Y eso, bueno, es un problema que va a haber que contrastar y contrarrestar cuando asumamos una transición pronta, espero yo. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta abierta a cualquier miembro del panel sobre un tema que a mí me preocupa y creo que preocupa a muchos europeos. O sea, es la perplejidad que vemos ante el crecimiento de los populismos. O sea, el grupo de Visegrado está cada vez más avanzado en sus propuestas, la situación en Italia, el Blas Blanc, bueno, no tengo que hacer toda la lista de grupos, digamos, de extrema derecha o euroescépticos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que, en su opinión, los líderes europeos deberían hacer para revertir y contrarrestar esta tendencia y de manera efectiva para que volviera a crecer la ilusión que hace 20 años o 10 años o 15 años había en Europa? Esta es la pregunta. Gracias. ¿Dirigida a cualquiera? Cualquier persona del panel. Profesor. Sí, pero me resulta muy difícil. ¿Funciona eso? Uno. Sí, me han dicho que sí. Me resulta muy difícil. Micro. Me resulta muy difícil recetar cualquier cosa porque, en mi opinión, son cuestiones políticas, pero es un problema que estamos viendo en toda Europa. Hay, como sugerí en mi presentación, es una crisis de representación la que tenemos. Están en crisis los instrumentos por los cuales los ciudadanos nos sentimos representados. El proyecto europeo, por otra parte, con la cuestión de la inmigración, los refugiados, la inmigración ilegal, todo este tipo de cosas, ha entrado en crisis con esos países que usted mencionaba, pero que precisamente son los que tienen menos refugiados, menos inmigrantes, etcétera, etcétera. Es más bien un recurso político o demagógico que emplean esos políticos pues para mantener sus clientelas, y ahí hay ejemplos tanto de populistas, en Hungría, por ejemplo, como de nativistas, pero son conceptos complejos que no sirven para diseñar recetas, porque por otra parte Europa demográficamente está en decadencia. Precisamente por eso viene mucha gente y la necesitamos. Entonces hay un problema también de desorientación de valores, de cómo organizar la convivencia, la ciudadanía. El concepto de ciudadanía es un concepto claramente en crisis. ¿Cómo dar recetas? Es muy difícil por la diversidad de intereses que hay en toda Europa, entre los distintos países entre sí y dentro de cada país en concreto. Se nos pide a los académicos que demos soluciones a problemas muy complejos y que normalmente no tienen una solución fácil. Piensen ustedes en el asunto del nacionalismo en Cataluña. ¿Cuál es la solución del nacionalpopulismo catalán? Pues podríamos pasarnos aquí probablemente semanas y semanas debatiendo, pero probablemente es un problema irresoluble. Y entonces, en ese sentido, es de lo que primero habría que partir, de que no son problemas fácilmente solubles. Los problemas sociales y políticos no se solucionan de una vez para siempre. Yo suelo poner a mis alumnos el ejemplo del servicio militar obligatorio. Había mucha gente que se oponía al servicio militar obligatorio, aquí se cambió al servicio militar voluntario. Antes había determinados problemas del servicio militar obligatorio, pero ahora hay otros problemas en el servicio militar voluntario. Cómo retribuir y mantener y atraer a una serie de personas que estén interesadas y motivadas para defender con valores democráticos y participar en las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas. Es decir, los problemas políticos y sociales cambian de forma, pero rara vez se solucionan. El problema de la desigualdad, la pobreza,
todos se han diseñado políticas públicas para intentar aminorarlos, pero solucionarlos, ¿no? A lo sumo se consigue mejorar algunas cosas, pero se empeora otras, aparecen factores nuevos. La política es una cuestión extremadamente compleja y no hay soluciones simples, excepto para los populistas, para los cuales la culpa es siempre pues, de los de arriba o de los extranjeros o de alguien más, pero nunca responsabilidad de los individuos. Entonces todos debemos preguntarnos más bien qué podemos hacer participando políticamente, actuando como ciudadanos activos y protestando por las cosas que encontremos que no son adecuadas, ¿no? Parecía que por allí el fondo había otra. Las dos últimas preguntas, por favor. Dos últimas. Por aquí. Por allí había, desde el principio habían pedido por allí también. Buenos días y muchas gracias por la conferencia. Mi reflexión es la siguiente y mi pregunta. Sí, me llamo Marc Parent. Sí. Los populismos no pueden existir si no hay seguidores. Y a veces hay muchos seguidores. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantos seguidores? ¿Qué nos pasa al ser humano? El ser humano, para que en un momento, por ejemplo, podemos ser muy demócratas, en otros momentos pasamos a una especie de manera de pensar muy intolerante que solo aceptamos. Esto lo hemos vivido aquí en Cataluña y me sorprende cada día gente que parece que tiene muchos estudios, que es gente muy formada, en un momento pues pasan al otro lado y solo ven la democracia dentro de su grupo y se convierten en muy intolerantes. Mi pregunta realmente es, y también es un poco de desesperación, ¿qué nos pasa a los seres humanos de la manera de pensar o en la educación que nos convertimos tan intolerantes, tan ciegos a veces? Profesor Marco. ¿Sí? Sí, una respuesta, una contestación a las dos preguntas, muy rápida. Puede parecer paradójica esta respuesta, pero yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario de que se hizo hasta ahora por parte de muchos adversarios del populismo. Es decir, de negar la existencia de unos problemas que existen en varios países y que los populistas presentan como realmente amenazas, por ejemplo, para una población, todo esto. Se hablaba del problema de la inmigración masiva. Una de las razones de la subida del populismo en Italia y en varios países es que muchos gobiernos que no eran populistas en nada, todo el tiempo estaban negando la importancia de este problema, que decían que no, que acoger a los refugiados y a los inmigrantes económicos era un imperativo ético, etc. Y esto mucha gente no lo entiende. Cuando se habla del problema de la subida de los populismos en los países de la Europa del Norte, el fenómeno se lo explicó muy bien un politólogo francés, liberal, que es Dominique Régnier, que habló del populismo patrimonial, diciendo que el populismo que tiene éxito en estos países es un populismo que promete de solucionar dos problemas ligados a dos patrimonios que hay que defender. El patrimonio del estilo de vida, de un lado, y el patrimonio del nivel de vida. Es decir, que, por ejemplo, lo que se entiende como la amenaza de la islamización, la amenaza del multiculturalismo, etc., es algo que mucha gente en el pueblo siente. Y cuando se dice que es un problema de los medios, sí, en parte lo es, como por lo que es la red social, etc. Pero yo le digo que, por ejemplo, en Italia, después de muchísimos años, casi todas las emisiones de televisión, de radio, etcétera, tuvieron actitudes antipopulistas 24 horas al día. Pero ¿cuál es el problema?
es que se presentaban opiniones de intelectuales en contra de esos estúpidos, de esos tontos, de estos populistas que no entienden nada, que no tienen una calificación universitaria, que no entienden nada, etc. Y esto determinó una reacción y mucha gente se dice, bueno, si estos son tan inteligentes, ¿por qué hay el problema de la inmigración masiva? ¿Por qué hay problema con el terrorismo, etcétera, etcétera? Y se convierten en populistas. Yo creo que hay que invertir totalmente la cosa, comprender lo que son las instancias de los populistas y buscar unas respuestas eficaces a estos problemas. Este es el gran problema, es el gran desafío que tiene la clase política liberal y democrática hoy. Y negarlo, yo creo que va a dar a los populistas unos argumentos más. Profesor, me dicen ya que no tenemos más tiempo y yo creo que esto demuestra el interés de la mesa redonda. Y bueno, agradecer a la sociedad civil la organización de estas jornadas, agradecer a los ponentes, realmente creo que ha sido fantástica la mesa y los objetivos, y agradecer el nivel de los ponentes en esta primera mesa que augura pues unas extraordinarias jornadas. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.